El primer disparo falla. La bomba que Nedeljko lanzó desde la acera rebotó en la capota del automóvil descapotable, rodó bajo las ruedas del siguiente vehículo de la caravana y explotó. Fragmentos de metralla hirieron a varios oficiales del séquito. Los asistentes del archiduque estaban en el suelo. El atentado había fallado. El archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, ordenó detener la caravana, se aseguró de que los heridos recibieran atención médica y decidió continuar con la visita oficial a Sarajevo. Esa decisión de continuar iba a ser su última. Pero lo que convierte este día, el 28 de junio de 1914, en el momento que desencadenó la muerte de 17 millones de personas, no es el disparo que mató al archiduque. Es la cadena de decisiones que nadie tomó correctamente después. Para entender por qué ese asesinato específico produjo ese resultado específico, necesitas entender el tablero sobre el que cayó la primera pieza. Europa en 1914 era un continente armado hasta los dientes y dividido en dos alianzas que llevaban décadas preparándose para una guerra que nadie quería declarar pero que todos esperaban. Por un lado, la Triple Alianza, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán y el Reino de Italia. Por el otro, la Triple Entente, el Imperio Ruso, Francia y el Reino Unido. Cada uno de esos bloques había firmado compromisos de defensa mutua que decían, en esencia, que si cualquier miembro era atacado, los demás entrarían en guerra a su lado. Eran tratados diseñados para disuadir la agresión mediante la amenaza de consecuencias masivas. Lo que nadie había calculado suficientemente era qué ocurriría si alguien activaba el mecanismo sin querer. O peor, sin entender completamente que lo estaba activando. El archiduque Francisco Fernando no era cualquier figura política. Era el heredero al trono de uno de los imperios más poderosos de Europa, un estado multinacional que incluía territorios de la actual Austria, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Croacia, Bosnia y partes de otros países modernos. Un imperio de 52 millones de personas de docenas de etnias y lenguas diferentes, mantenido unido por la autoridad de la Casa de Habsburgo y por la burocracia imperial. Bosnia-Herzegovina había sido anexada por Austria-Hungría en 1908, 6 años antes del atentado. Esa anexión enfureció a Serbia, que aspiraba a incorporar Bosnia a un estado paneslavo mayor, y a Rusia, que se consideraba protectora de los pueblos eslavos de la región. La visita del archiduque a Sarajevo era, en sí misma, una declaración política. La fecha elegida, el 28 de junio, era el aniversario de la batalla de Kosovo de 1389, el evento que los serbios consideraban el más doloroso de su historia nacional. Celebrar un desfile militar austriaco en Sarajevo en esa fecha específica era, desde la perspectiva de los nacionalistas serbios, una provocación deliberada. El grupo que organizó el atentado lo interpretó exactamente así. La organización que planeó el asesinato se llamaba Mano Negra. Era una sociedad secreta de oficiales del ejército serbio con conexiones con el gobierno de Belgrado que nadie ha podido establecer con certeza completa hasta hoy. Su objetivo era la creación de una gran Serbia unificando bajo un estado todos los territorios con población de origen serbio, incluyendo Bosnia. El líder operativo de la célula que ejecutó el atentado en Sarajevo era Gavrilo Princip, un joven de 19 años, tuberculoso, con historia de militancia nacionalista y conexiones con círculos radicales en Serbia. Había 7 conspiradores distribuidos a lo largo de la ruta de la caravana en Sarajevo ese día. Todos armados con bombas caseras y revólveres. Todos dispuestos a morir en el intento. La misión casi fracasa completamente. Abrinovi lanzó su bomba, falló, y cuando la policía se acercó intentó suicidarse tragando cianuro y saltando al río Miljaca. El cianuro era viejo y no funcionó. El río tenía 15 centímetros de profundidad. Fue arrestado inmediatamente. Los otros 5 conspiradores que estaban en la ruta, entre ellos Gavrilo Princip, dejaron pasar la caravana sin actuar, convencidos de que el atentado había fracasado y que la operación estaba comprometida.
Y sin embargo la historia estaba a punto de torcerse en la dirección más improbable posible. Después de visitar a los heridos en el hospital, el archiduque Francisco Fernando quiso visitar al gobernador de Bosnia en el ayuntamiento de Sarajevo. La caravana cambió de ruta. Nadie informó al conductor principal del cambio de recorrido. El conductor tomó la ruta original. El jefe de protocolo le gritó que se había equivocado. El conductor frenó para girar. La caravana se detuvo a menos de 2 metros de donde Gavrilo Princip estaba parado en la acera de la calle Franz Josef, frente a una tienda de delicatessen, convencido de que la operación había fracasado y sin saber qué hacer a continuación. La distancia era tan pequeña que Princip no necesitó apuntar con precisión. Disparó 2 veces. El primer disparo alcanzó al archiduque en la yugular. El segundo alcanzó a su esposa, la duquesa Sofía, en el abdomen. Ambos murieron antes de llegar al hospital. Lo que ocurrió en las semanas siguientes es lo que los historiadores llaman el verano más peligroso de la historia moderna. Austria-Hungría reaccionó exactamente como sus sectores más belicistas habían estado esperando. El asesinato era, desde la perspectiva de Viena, la justificación perfecta para una guerra que muchos en el establecimiento militar y político austriaco consideraban necesaria contra Serbia, un país que veían como fuente permanente de agitación nacionalista que amenazaba la integridad del imperio. El jefe del Estado Mayor austrohúngaro, Konrad von Hötzendorf, había pedido autorización para atacar Serbia en 12 ocasiones distintas entre 1906 y 1914. Siempre le habían dicho que no. El 28 de junio de 1914 le dieron los argumentos que necesitaba. Pero Austria-Hungría necesitaba saber que Alemania la respaldaría antes de actuar contra Serbia, porque atacar Serbia podría provocar la intervención de Rusia, y pelear contra Rusia sin apoyo alemán era una perspectiva que Viena no quería afrontar sola. El Kaiser alemán Guillermo II y su canciller dieron lo que los historiadores llaman el cheque en blanco, la promesa de apoyo alemán incondicional a Austria-Hungría independientemente de lo que decidiera hacer con Serbia. Esa promesa fue el segundo error catastrófico del verano. Austria-Hungría envió a Serbia el 23 de julio un ultimátum con una lista de 10 demandas diseñadas deliberadamente para ser inaceptables. El objetivo no era que Serbia las aceptara. El objetivo era que las rechazara y proporcionar así la justificación formal para la guerra. Serbia aceptó 9 de las 10 demandas. La 10ª exigía que oficiales austrohúngaros participaran directamente en la investigación criminal en territorio serbio, lo que equivalía a ceder soberanía. Serbia propuso que la cuestión se resolviera en arbitraje internacional. Austria-Hungría rechazó la respuesta serbio, la declaró insatisfactoria y comenzó la movilización militar el 25 de julio. El Kaiser Guillermo II, al leer la respuesta serbia, escribió en el margen del documento que toda razón para la guerra desaparecía con esa respuesta y que Viena debería aceptar la victoria diplomática. Era demasiado tarde. La maquinaria ya estaba en movimiento. El mecanismo de los tratados comenzó a activarse con la inevitabilidad de un dominó. Rusia movilizó sus ejércitos para defender a Serbia. Alemania le declaró la guerra a Rusia el 1 de agosto. Francia, aliada de Rusia, fue declarada en estado de guerra con Alemania el 3 de agosto. El plan militar alemán para un conflicto de 2 frentes, el llamado Plan Schlieffen, requería atacar a Francia primero con rapidez aplastante antes de voltear hacia Rusia. El camino más rápido a París era atravesar Bélgica. Bélgica era un país neutral cuya neutralidad había sido garantizada por tratado internacional desde 1839. Uno de los garantes de esa neutralidad era el Reino Unido. Cuando Alemania invadió Bélgica el 4 de agosto de 1914, el Reino Unido declaró la guerra a Alemania. En 37 días después de los 2 disparos de Gavrilo Princip en Sarajevo, las potencias más importantes de Europa estaban en guerra entre sí. Lo que ninguno de los actores en ese proceso calculó correctamente fue la naturaleza de la guerra que habían desencadenado. Los generales de todos los bandos esperaban una guerra breve y decisiva.
Los plazos que circulaban en los estados mayores hablaban de meses. Antes de Navidad, decían los optimistas. El verano siguiente, decían los más cautos. Lo que obtuvieron fue 4 años de trincheras. La tecnología industrial había transformado la capacidad destructiva de los ejércitos mucho más rápido de lo que la doctrina militar había adaptado sus tácticas. Las ametralladoras, los obuses de largo alcance, los gases venenosos, el alambre de púas, convirtieron el ataque en una carnicería sistemática. Los ejércitos se enterraron en trincheras que se extendieron durante cientos de kilómetros desde el Canal de la Mancha hasta la frontera suiza. La guerra de movimiento que todos los planes preveían se convirtió en una guerra de desgaste que nadie había planeado y que ningún estado sabía cómo terminar. 17 millones de personas murieron. Otros 21 millones quedaron heridos. 4 imperios, el austrohúngaro, el alemán, el ruso y el otomano, dejaron de existir como consecuencia de la guerra. Los historiadores llevan más de 100 años debatiendo quién fue responsable de que 2 disparos en Sarajevo produjeran ese resultado específico. La respuesta más honesta es que la responsabilidad estaba distribuida y que ningún actor individual tomó la decisión de desencadenar una guerra mundial. Lo que hicieron fue tomar decisiones que cada uno pensó que eran racionales en su contexto específico, sin calcular suficientemente cómo esas decisiones interactuarían con las decisiones igualmente racionales de los demás actores. Austria-Hungría pensó que podía hacer una guerra local contra Serbia sin que Rusia interviniera si actuaba con suficiente velocidad. Alemania pensó que el apoyo incondicional a Austria-Hungría disuadiría a Rusia de intervenir. Rusia pensó que movilizar sus ejércitos presionaría a Austria-Hungría a negociar en lugar de escalar. Alemania interpretó la movilización rusa como preparación para atacar y respondió con su propia declaración de guerra. Cada paso de esa secuencia tenía una lógica que era comprensible desde la perspectiva de quien lo tomaba. La suma de esos pasos fue una catástrofe que ninguno de ellos quería. Gavrilo Princip fue detenido en el lugar del asesinato. Tenía 19 años, por lo que las leyes austrohúngaras le impedían ser ejecutado. Fue condenado a 20 años de prisión. Murió de tuberculosis en la prisión de Theresienstadt en abril de 1918, 7 meses antes de que terminara la guerra que sus disparos contribuyeron a desencadenar. No llegó a ver el colapso del imperio cuya destrucción había buscado. No llegó a ver la creación del reino de los serbios, croatas y eslovenos, el estado yugoslavo que sería la encarnación incompleta y frágil del sueño paneslavista por el que había disparado. No llegó a ver que el orden que emergió del armisticio de noviembre de 1918 llevaría en sí los gérmenes de otra guerra todavía más destructiva que comenzaría 21 años después. Lo que sí sabía, en los últimos meses de su vida, era el alcance de lo que sus 2 disparos habían producido. Se le preguntó si se arrepentía. Su respuesta fue que era un joven que había actuado por el bien de su pueblo y que no podía saber que iba a producir lo que produjo. Esa respuesta es, en cierto sentido, la descripción más exacta del mecanismo que convirtió un asesinato político en la peor guerra de la historia hasta ese momento. Nadie calculó lo que iba a producir. Todos actuaron por razones que en su propio marco parecían justificadas. Y el resultado fue que el mundo de 1914 nunca regresó. El que emergió de las trincheras 4 años después era irreconociblemente diferente, inestable, cargado de resentimientos y deudas y fronteras mal trazadas que producirían otro colapso 2 décadas más tarde. 2 disparos no causaron todo eso. Pero encendieron la mecha de un sistema que estaba diseñado, sin que nadie lo hubiera planeado así, para explotar exactamente de esa manera. El archiduque murió en minutos. El mundo que él habitaba tardó 4 años más. Pero también murió.